Nos da gusto estar con ustedes de nuevo. Vamos a conversar esta vez sobre un tema de mucha actualidad. Es un tema que está causando pues muchas reacciones y cambios de política, confrontaciones, reacomodos geopolíticos, y es el tema migratorio, porque el nuevo presidente de Estados Unidos pues amenaza con deportaciones masivas, ¿verdad? Por supuesto que esto no es tampoco una gran novedad, porque todos los gobiernos, sean demócratas o republicanos, pues deportan gente y a veces los gobiernos demócratas son los que más deportan que los gobiernos republicanos. Así que yo creo que también es un poco de ruido el que se está haciendo innecesariamente. Pero en fin, Trump ha dicho que va a deportar más migrantes. Y esto pues ha encendido las alarmas de los países fronterizos con Estados Unidos, sobre todo México, y en la frontera sur de Estados Unidos, que es Guatemala. Aquí en Guatemala pues no ha habido, digamos, una reacción, digamos, institucional importante, y sin embargo pues es un problema permanente la deportación de guatemaltecos residentes en Estados Unidos. Constantemente vienen aviones con 200, 300, y a veces hasta pasan desapercibidos. A veces vienen 2, 3 vuelos diarios de deportados. O sea, no es un fenómeno nuevo la deportación de guatemaltecos, como tampoco es un fenómeno nuevo que los guatemaltecos migren hacia Estados Unidos, al extremo que ya las remesas pues ocupan el primer lugar de divisas del país, 21,000 millones. Entonces ya superaron el turismo y superaron las exportaciones. ¿Por qué? Es el tema que queremos analizar en este programa, y para esto nosotros hemos invitado a Edgar Balcells. Edgar Balcells es pues un analista, ha sido funcionario del Seguro Social, funcionario de la Universidad de San Carlos, y tiene pues amplia conocimiento de todos estos temas socioeconómicos y políticos. Por eso lo hemos llamado para que esté con nosotros. Bienvenido, Edgar, que ha estado con nosotros, Edgar Balcells, y ahora pues le damos otra vez la bienvenida. Bueno, es de nuevo un gusto estar aquí contigo. Hemos tratado ya varios temas. Estamos en este tema vinculado con empleo, vinculado con demografía, vinculado con el futuro del país en sí. Recuerdo que estuviste trabajando en los acuerdos, todo lo que venía de los acuerdos de paz, que se ha quedado tirado por ahí en el olvido. Y son temas que están en la discusión todavía, aunque lamentablemente lo que se oye del tema de la migración y las primeras deportaciones de las primeras 2 semanas de Trump, que son los últimos días de enero y los primeros días de febrero, es que lo que suele hablarse, hagamos una comparación con el primer año del gobierno de Alejandro Yamatei y el primer año del gobierno de Arévalo, y fíjate que qué sintomático es que se vuelva a hablar del uso del parque en la industria. ¿No te parece algo sintomático? Que se viene una catástrofe, y en aquel tiempo, estamos hablando del 2020, era una catástrofe de salud, una pandemia, y ahora se habla de una catástrofe humanitaria que no tiene los impactos que vimos en la pandemia, porque en la presentación has hablado de que las deportaciones anuales son de alrededor de 60,000, 70,000 personas deportadas. Yo no sé cuál será la meta del señor Trump. Incluso tiene una meta global para América Latina, porque no está viendo país por país, pero imagínate que llegara
a 200,000 o 300,000 deportados en este año. Bueno, no está muy lejos porque se maneja la cifra de 253,000 guatemaltecos que ya están en lista de deportación desde el año pasado. Bueno. Que asumamos que van a ser los primeros. Bueno, yo tengo unos datos aquí y el año pasado se recibieron 64,640 deportados, según también hay otra institución que en la prensa, cuando uno hace el análisis de los nuevos discursos, aparece Conamigua, que vamos a hablar. ¿Qué está haciendo Conamigua? Solo sale ahí que se preparó a rentar buses. Y la otra institución que es importante, así como en el tiempo de Yamatei la pandemia era Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ahora es el Instituto Guatemalteco de Migración, al que se está viendo. Pero lo que se está hablando es de una crisis humanitaria. Entonces, en las crisis humanitarias y cuando vemos lo que hacen, por ejemplo, las instituciones de ayuda internacional, que dicho sea de paso, están pasando algunas crisis porque al señor Trump también se le ocurrió cortar la ayuda temporalmente de diversas agencias norteamericanas, incluso las que se ocupan de crisis humanitarias, ¿verdad? En ella tú sabrás que uno muy importante que ha estado trabajando con mucha fuerza, por ejemplo, en países como Sudán del Sur, ¿verdad? Es el Cuerpo de Paz, la misma idea. Pero resulta ser que volvemos al tema de crisis humanitaria, de asistencialismo. Y lo que se habla mucho en la prensa es de la preparación de refugios. Incluso en su política antimigratoria para América Latina, o sea, su política de contención de la migración, la Casa Blanca está volviendo a pensar en los programas de tercer país seguro. Por ejemplo, ¿qué hacer con esa gran cantidad de venezolanos en donde no hay una adecuada relación, una buena relación con el señor Maduro? Y también en esta gira que está haciendo el señor Rubio, que está focalizando en Panamá, en El Salvador y en Guatemala, está en una serie de acuerdos con el señor Bukele para acoger a migrantes, incluso migrantes con antecedentes penales, etcétera, porque se sabe que Nayib Bukele tiene una experiencia fuerte y muy comprobada en la contención del crimen organizado, sobre todo la juvenil de las pandillas. Entonces, estamos ante una nueva realidad. Lo veníamos advirtiendo desde hace mucho tiempo, pero nos toca ahora y le toca este segundo año al gobierno de Arévalo, del presidente Arévalo, al Congreso también, que está empezando en sus reuniones de nuevo en su ciclo legislativo 2025 a tratar estos temas. Pero mira, Byron, es una lástima que luego de todo el diseño de los acuerdos de paz, el diseño constitucional, se vuelva a hablar de medidas de emergencia. Siempre vivimos en la emergencia, siempre vivimos en lo urgente, que no deja tiempo para lo importante. Y solo aquí termino. En una investigación realizada desde hace tiempo por entidades especializadas en migrantes, se determinó, por ejemplo, que en los últimos años más del 60% de las remesas se concentran en 7 departamentos. La ciudad de Guatemala, que es una atracción de migrantes desde décadas. Pero están los departamentos del altiplano y de alta población indígena, Huehuetenango,
en cabeza, San Marcos, Quetzaltenango, Las Verapaces, Quiché y Petén, que son sintomáticamente hace alrededor de un mes, la CEGEPLAN recién acaba de publicar con el apoyo del INE los mapas de la pobreza. Y los 50 municipios más pobres del país se encuentran precisamente en estos departamentos. Entonces, yo creo que en este programa, tanto con los invitados que has tenido como con mi persona, siempre hemos hablado también de problemas estructurales. Recuerdo que la última vez que me invitaste fue el tema de la infraestructura, te recuerdo. Y yo te puse un tema que nos causó un poco causa de risa, le ofendió a alguien, de las biobardas del Motagua. Ajá, sí. Te recordarás. Que sí se defendió diciendo que... Yo siento que estamos de nuevo poniendo biobardas, Ajá. ¿verdad? Porque de nada sirve o de muy poco sirve que pongamos una biobarda en la desembocadura del Motagua allá por Morales y Zabal y no contengamos todo ese tema de los desechos sólidos y de la basura que se origina desde la zona 3 de la ciudad capital, desde el río Las Vacas y una gran cantidad de afluentes del Motagua. Entonces, atacando el efecto y no la causa. Si no vemos los factores causales, estamos nuevamente en crisis humanitarias cada cierto tiempo. Entonces, yo aquí concluyo en esta primera intervención con lo que estamos de nuevo es una crisis del empleo. Sí. Es una crisis de carencia de reformas estructurales y que las políticas de empleo que se han aplicado en Guatemala en los últimos años han sido para estructurar zonas francas, para no pagar impuestos. Esta última de los ganaderos, por ejemplo, que he venido yo criticando con fuerza, que en lugar de tener una política de fomento ganadero por parte del MAGA, antes de que empezáramos estábamos hablando de los fertilizantes, etcétera. En lugar al no contar con una política de fomento ganadero y de soberanía alimentaria, entonces lo que se hace y lo más práctico, porque el Congreso es incapaz de formular buenas leyes también, tienen esa gran cantidad de asesores y achichincles que no prestan leyes de los centros de pensamiento. Pero a lo único que llegan en estas políticas de empleo es a reformular zonas francas, reformular desgravaciones fiscales, el exonerar del IVA, del impuesto sobre la renta y atender los efectos y las emergencias, pero nunca las causas. Entonces, este tema de migración sí es un tema, creo, incluso mucho más complejo que el de la pandemia, pero está larvado ahí, ¿verdad? Y afectará a 300,000 deportados posiblemente, a eso llegue, pero sobre los 3.2 millones de guatemaltecos que residen en Estados Unidos, no sé, creo que quienes manejan la política macroeconómica seguirán pensando que seguirán recibiendo, si no 21,000 millones de dólares en remesas, 19,000 millones en remesas, y la macroeconomía seguirá cómoda. Posiblemente ese es el escenario que ellos manejan, pero habemos otros que sí creemos, como algunos periodistas investigativos, que sí estaban hablando que estamos al borde de una tragedia social. Aquí te lo dejo para estas tus primeras reflexiones. Nosotros siempre estamos viendo el problema de las deportaciones, pero yo a veces invierto un poco la preocupación. Y nuestra preocupación debería ser evitar que la gente se vaya. Es decir, ¿por qué se va la gente? En Guatemala hay un promedio, se maneja la cifra de entre 800
y 1.200 personas que se van diariamente para los Estados Unidos. La migración de guatemaltecos ya está siendo sensible en algunas áreas de la economía. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Las empresas de seguridad ya casi no encuentran hombres. Cada día están contratando más mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres se han ido para Estados Unidos. En el área rural ocurre lo mismo. El trabajo agrícola se está casi abandonando. Porque los muchachos, los padres, los hermanos, los hijos se han ido para los Estados Unidos. Y uno observa ahí en el área rural la desintegración terrible de los hogares, ¿verdad? Hogares solo con mujeres y niños. Entonces, el fenómeno de que la gente se va, ¿cómo lo contrarresta el Estado? ¿Cómo los partidos políticos, el sector privado discuten la posibilidad de impulsar políticas sociales para combatir la migración, para evitar que la gente se vaya? ¿Cómo generar empleo? ¿Cómo atraer inversión extranjera al país con problemas de la infraestructura que tenemos y además con ciertas ineficiencias? Por ejemplo, me contaba un turista que vino a Petén. Dice que para entrar a las ruinas de Tikal hay que hacer una cola como de 4 cuadras. Si no tenés la tarjeta del Bantrao. Porque los que van con tarjeta de Bantrao entran más rápido. Pero si no llevas tarjeta del Banco de los Trabajadores, tenés que hacer una fila como de 4 cuadras y cuando llegas al final de la fila, con cuaderno y lápiz anotan tu DPI. Es decir, estamos atendiendo al turismo de manera no sé, tan improvisada, que ni siquiera para eso servimos, pues, para atraer turismo y atenderlo como debe ser. Entonces, el problema, digo yo, es cómo evitar, y es un enfoque, pues, de desarrollo, pues, el que el país necesita, porque los migrantes se van a ir siempre, deportan, incluso los que regresan se vuelven a ir, muchos se vuelven a ir. ¿Por qué se vuelven a ir? Porque para irse en el primer viaje han prestado 50,000 y hasta 100,000 quetzales y han hipotecado su terreno y su casa. Entonces, si los deportan, se tienen que volver a ir, porque si no, les quitan su casa y les quitan su terreno. Entonces, es la lucha del migrante por irse. Es el problema, digamos, que nosotros no hemos sido capaces, pues, de articular una política más de fondo. Y vos mencionabas los acuerdos de paz que sí establecían, pues, por ejemplo, crédito, ¿verdad? No hay créditos para pequeñas empresas, para pequeñas industrias. Si alguien necesita poner una sastrería, poner una costurería, que un banco les dé préstamos a intereses bajos. Los bancos se hartan a la gente. Pero si van a caer a esos bancos usureros que les quitan hasta el 50% de interés por un préstamo. Entonces, por ejemplo, un banco del migrante que hubiera en Guatemala, ¿verdad? Que lo creara el IS con tanto dinero que maneja el IS, crear un banco del migrante con dinero del IS y con dinero del Estado para que haya ese tipo de crédito a la gente para que puedan también, porque sin actividad económica también estamos mal. Entonces, ese enfoque de desarrollo, ¿cómo hacer para que el Estado entienda eso? Mira, yo creo que has hablado una gran cantidad de temas y pongámonos diferentes sombreros. Si yo viniera bajo una óptica de lo que es INGUAT, de lo que es atracción a la inversión extranjera, de lo que es también los programas de facilitación de inversiones que tiene el Ministerio de Economía, ¿verdad? Que están a cargo del Ministerio de Economía. Y mencionaste el tema Tikal.
Entonces, hay un avance que lo menciona mucho, e incluso se menciona en la memoria de labores del Congreso de la República, de una ley que es muy interesante y la aplaudimos todos, que se llama la Ley de Simplificación de Trámites. Entonces, es una ley de simplificación de trámites que tiene que ver, no sé si viste también el día de ayer o la semana pasada, precisamente este programa, estamos ya en febrero, ¿verdad? Casi. ¿Verdad? El día de la semana pasada se dio una revolución en el tema de las industrias y las empresas vinculadas con la inteligencia artificial y las tecnologías de la información. Todo el mundo de las tecnologías de la información. Y lo que quisiéramos informar aquí, porque estos programas son instructivos y para propuestas, que la simplificación de trámites tiene que ver con que no se usen, por ejemplo, si tienes que hacer un trámite de aquellos que se hacían desde hace 50 años, se tenía que hacer, imagínate lo ridículo ahora, en hoja tamaño oficio. Ahora que mencionas lo del IX, yo tuve que sortear toda una serie de escollos durante estos últimos 3 años porque a raíz de una serie de denuncias espurias que me puso la Contraloría de Cuentas. Y me da risa en la Contraloría de Cuentas porque cuando entras hay unos encargados de llevar como unos carritos que llevan de un departamento a otro una gran cantidad de folders. Y ves a los burócratas de la Contraloría manejando una gran cantidad de folders, así las oficinas que ya no caben. Y tiene que ser tamaño oficio, porque si vos haces tu alegato en la Contraloría de Cuentas, porque además hay una cuestión, yo me sentía como Kafka en aquella novela El Castillo o La Metamorfosis, que tenés una acusación ahí, por ejemplo, una que inició alguien con la que yo tuve una buena relación, pero después se desapareció de mi espectro, Carlos Mencos, el mismo Carlos Mencos, que es un amigo mutuo, pues, sí. Pero no sabe uno si son amigos o qué. Entonces, me dejó una gran rémora ahí, tuve que, con muchos escollos, y un armario que tengo de todos los alegatos en la Contraloría de Cuentas. Pero me da una gran risa porque cuando ves algunas de las resoluciones del Contralor de Cuentas, solo para decir, después te voy a hablar a lo que quiero llegar de lo etical y todo. De las resoluciones del Contralor de Cuentas hablan mucho de un famoso QR, que ahora sí. Vos ves que todos los jóvenes y todo le pedís, mire, el QR, etcétera. Pero resulta ser que estos QR están todavía a la par de esa tramitología que tiene que hacerse en tamaño oficio. Y me da una gran risa, ¿sabes qué? Que no puedes firmar con tinta negra, porque tiene que ser tinta azul, porque la tinta negra te podría dar lugar a conjetura que es una copia, porque tú tienes que tener el documento y además las palabritas que usan, ¿verdad? Certificado. Mira, todo esto viene del enfoque medieval de los contadores públicos y auditores del país, pero también de los notarios, de los abogados. Mientras no cambiemos todo ese código de notariado y toda la influencia que los abogados tienen en el poder que tienen, no se va a poder tener acceso a esas tecnologías de la información. ¿Y a qué voy? Hay uno de los documentos más estúpidos que tiene el país para fomentar el turismo, que es la declaración jurada de viajero, que yo les he dicho, por ejemplo, a algunos de los altos funcionarios del Instituto Nacional de Migración, miren, hablen con este señor Marco Livio Díaz, que
Aparte, se quiere reelegir. Sí, es cierto, se quiere reelegir. Se quiere reelegir y seguir ganando los 120,000, 25,000 quetzales mensuales. Y sí, como estoy en una situación de poder ahorita, que es el cuarto poder, yo le diría a los de directorios de la SAT, mire, señor Marco Livio, ¿qué haría usted? ¿Cuál es su plan de esa declaración jurada del viajero? Y haz el análisis cuando vengas de un viaje, la desorientación de un turista europeo, la orientación de un turista estadounidense con esa famosa declaración jurada del viajero, donde tienes que tener por fuerza un QR que lo comienzas a hacer, y que ningún país del mundo civilizado tiene eso. Sí. Y aparte entras a un aeropuerto internacional donde habría que hacer una sociología del aeropuerto, porque ahí se concentra precisamente cuando vas a ver todas las familias que llegan a traer de todos esos aviones que vienen de Newark, de Nueva York, del aeropuerto Kennedy o de Houston, vienen cargados de trabajadores ves mucha gente, por ejemplo, todosanteros, gente de Todos Santos, que viene en un pick-up y viene hasta el chucho, viene ahí a traer, ¿verdad? Entonces el aeropuerto se muestra en un mundo convulso, donde no hay ninguna señalización, al punto que, imagínate que la gran hazaña en el aeropuerto todavía se esté hablando de unas gradas eléctricas. Sí. Que en cualquier centro comercial de la ciudad de Guatemala las fabrica y las pone en 2 meses. Y yo no sé si todavía tienen las 2 salidas, tienen 2 salidas y la gente no haya. ¿Por qué salida va a salir al que esperan? Si por una puerta o por la otra. A lo que voy es en esa ridiculez de los procedimientos del Estado. O sea, mucho se habla en los programas de facilitación de inversiones de facilitar la gran cantidad de trámites que hay para un inversionista instalarse o domiciliarse en el país. Y si ves, por ejemplo, que uno de los requisitos, ese paso fundamental, un escalón que es el inicial, como fue la ley de simplificación de trámites, todavía tienes que utilizar, por ejemplo, en el caso del IX usas un carnet de cartón así, horrible, ¿verdad? Que no lo usa ningún seguro social en el mundo, sino ya todo está en tu celular. Pero aquí, cualquier funcionario, por ejemplo, si llegaras a tratar de resolver ese tema de TICAL, lo que inmediatamente te dice un funcionario que es el director más responsable es, mire, es que esto es culpa, la Contraloría de Cuentas es la que me impone tener esa gran cantidad de documentos obsoletos. Sí. Además, entonces, ¿por qué solo la tarjeta del Bantrao? Sí, y eso debería ser un tema de que don Harris Whitbeck, ¿verdad? Debiera estar viendo, pero sí, te digo yo también, es interesantísimo hacer una sociología de lo que es el Aeropuerto Internacional Aurora. Bueno, yo creo que hay que sugerirle a Harry Whitbeck que vaya al PT porque allá ni lo conocen en Tikal, entonces tiene que ir y ver que el trámite de ingreso... Pero que vaya en horas pico, ¿verdad? Sí, que sea accesible. Y no en helicóptero, sino vaya... Claro. Pero vamos a regresar en un momento. Estamos conversando con Edgar Balcells y estamos conversando sobre el tema migratorio, sobre las deportaciones con las que nos está amenazando el señor Trump ahora, y sobre lo cual nosotros todavía, creo yo, no sabemos cómo le vamos a hacer. Regresamos en un momento. Volvemos con Edgar Balcells, nuestro invitado en el programa de hoy. Estamos conversando sobre el fenómeno migratorio, las deportaciones masivas que anuncia el señor Trump y las políticas que desde la
desde el país nuestro, desde Guatemala, se podrían implementar para atender la problemática generada por estas deportaciones. Edgar, nosotros estamos un poco a la espera de las políticas que se puedan implementar, siendo realistas, pues porque estamos claros de que el problema es un problema de fondo, estructural, problema de falta de desarrollo, sobre todo en el área rural, la no generación de empleo, la falta de inversión extranjera, a veces la inadecuada atención al turismo, etcétera, ¿no? Pero digamos desde la perspectiva inmediata, digamos, ¿qué acciones crees que se podrían implementar en el corto, en mediano y largo plazo también, ¿verdad? Porque yo siento que algunas instituciones en Guatemala siguen haciendo más de lo mismo. Y entonces, ¿qué tipo de adaptación pueden hacer para atender este problema, que es un problema estructural por instituciones como el MIDES, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo, CONAMIGUA, el mismo Instituto de Migración y Ministerio de Agricultura? Porque yo creo que es un problema también de una política integral, sí, ¿verdad? De combate a la pobreza, creo yo. Sí, miremos el corto plazo, como me estás preguntando, la urgencia. Pero hay que tener datos. Entonces, miremos dos datos que son clave. El 70% de las remesas que llegan a Guatemala proceden de California, Nueva York, Florida y Texas. Entonces, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la CONAMIGUA, deben reforzar la atención de nuestros connacionales en esas jurisdicciones geográficas que son importantísimas. Además, en una investigación realizada que te contaba, más del 60% de las remesas se concentran en los 7 departamentos. Entonces, hay una actividad intensa que le corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores, obviamente, a CONAMIGUA y al Instituto Guatemalteco de Migración. Es el corto plazo, es el tema humanitario. Y aparte, en ese tema humanitario, te quiero contar que yo he estado trabajando en los últimos años programas, por ejemplo, impulsados por la Unión Europea, de una palabrita que usan mucho los cooperantes, aparte de lo que es la asistencia humanitaria y lo que hace la pastoral de ayuda humanitaria, y que eso seguramente lo conoces. La Iglesia Católica, que ha venido trabajando mucho en esa parte de emergencia, lo que hace entidades como internacional, como el Cuerpo de Paz, ¿verdad? Que es la atención inmediata. Pero luego se tienen los temas que se denominan empleabilidad, que es precisamente cómo capacitar, tú usaste una palabra, a los muchachos que entran, esa población económicamente activa que está entrando al mercado laboral. ¿Qué se está haciendo, por ejemplo, en el Oriente? Yo hice un análisis trabajando con una entidad vinculada con la ayuda europea sobre la empleabilidad y la creación de las oficinas, incluso están las oficinas municipales de empleo, que es como pequeños INTECAP, ¿no? El tema del INTECAP, el tema de la enseñanza, el joven ya no quiere ir solo a las actividades de labranza, sino que ir aprendiendo los labores de empleabilidad vinculadas a las nuevas tecnologías, ¿verdad? Incluyendo computación, tecnologías de la información, etc. Para ello también se necesita un marco educativo, que es el que provee esa educación primaria y educación secundaria, que es fundamental. Aquí tiene mucho que ver el Ministerio de Educación. Entonces,
ahí estamos en ese corto plazo y vayamos viendo hacia el mediano plazo paralelamente a esa ayuda que es la que está ocupando los temas de prensa fundamentales. Cada acción que hace la Casa Blanca, los políticos tanto en Colombia como en Panamá, etcétera, están esperando a ver qué reacciones tienen, ¿verdad? Incluso el Senado estadounidense ha estado ya considerando la recompra del Canal de Panamá. Fíjate, esas son las acciones que me estás indicando y muy bien lo trazaste del corto plazo. Pero el mediano plazo, yo te diría, estamos con el presupuesto público más alto de la historia del país, son como 153,000 millones de quetzales. Nunca se le ha dado tanto al sistema de consejos de desarrollo. Le puedes llamar el CISCODE o no le llaman el CONADUR, ¿verdad? Y ahí surgen, eso lo han estado analizando diversos medios de prensa y diversos medios informativos. Por ejemplo, hace poco hubo en un programa radial en la mañana unas entrevistas a el alcalde de Puerto Barrios, por ejemplo, te menciono, el señor Sarceño, y que tú ves, no tengo el gusto de saber todas sus intencionalidades y todo, pero lo veo un alcalde bastante planchado con respecto a otros alcaldes que apenas ni leer pueden, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿hacia dónde van a parar esas millonadas que se tiene de aporte constitucional municipal, de aporte a los consejos de desarrollo, ¿verdad? A esos programas fiscales que debieran ir a desarrollar la empleabilidad y los proyectos. Sabiamente mencionaste incluso un banco, pero yo diría ahí, Banrural acaban de nombrar y está ahí de nuevo directivo de Banrural, un antiguo tecnócrata, profesor de todos nosotros. No sé si conoces a Ariel Rivera Irías. Sí, ¿verdad? claro. Famoso, Ariel Rivera. Ahí está una dupla ya bastante veterana. Sí. Que debiera, Lizardo Sosa. Lizardo Sosa, por allá. Lizardo Sosa, ahí está. Y ahora está Ariel Rivera Irías representando al gobierno, en plena comunicación con el Ministerio de Finanzas. Yo le preguntaría directamente a don Ariel, ¿por qué tiene que crearse un banco de migrantes cuando vieras, estimado Byron, lo que nos costó crear Banrural? Yo fui miembro de la primera directiva de Banrural. Y lo primero que se hizo del Banrural anterior, donde estaba incluso el mal recordado, digo yo, porque al final se convirtió en un potentado a raíz de la explotación de los recursos de Banrural, que fue Fernando Peña, ¿verdad? Pero Fernando Peña recibió lo que era Bandesa para la transformación de Banrural. Y lo que se hizo es que el Ministerio de Finanzas Públicas, cuando don Ariel Rivera estaba ahí, en el Ministerio de Finanzas, se recibieron todos los cholojos de pérdidas de Banrural. Entonces, las pérdidas de Bandesa, todas las pérdidas de los créditos campesinos otorgados, se le entregaron a la Dirección de Fideicomisos, que era parte de la Dirección de Crédito Público. Se saneó el banco, se capitalizó y se otorgaron acciones. Ahí está una que se llama Mujeres y Público en General. Están acciones para una CIA del movimiento Maya, ¿verdad? Están de las cooperativas. Entonces yo me preguntaría, ¿qué está haciendo Banrural en relación con esto? Imagínate que el gran negocio de estos bancos es cobrarle comisión a las remesas del migrante. Sí. Y el migrante que tiene que trasladar su remesa no solo está sufriendo por un tipo de cambio
que no le es favorable, y habría que ver ese tema que no quiero entrar en los tecnicismos de la economía, pero un tipo de cambio que se ha mantenido inamovible desde los tiempos de Alfonso Portillo, desde los años 2000. Es el mismo 7.70. Entonces, ahí hay una pérdida cambiaria muy fuerte de los migrantes. Y aparte le cobran una gran cantidad de comisiones. Sí, esa fue la razón por la que en El Salvador se eliminó el colón y se adoptó el dólar, porque eso se hizo en El Salvador para evitar ese diferencial cambiario de los bancos. Entonces, yo te diría, ¿por qué no en el seno de ese banco, o no digamos el crédito hipotecario nacional? El crédito hipotecario nacional se acaba de capitalizar con los cholojos y los retazos que quedaron de los fondos de la pandemia. Entonces es un banco que está robustecido y también ha estado ahí trabajando esos programas de microempresa, que hay un fondo ahí del Ministerio de Economía para atender la pequeña y mediana empresa, y tú sabes que hay un viceministerio que está dedicado al apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa. Ahí estuvieron gentes como, que yo recuerdo tanto, como don Edmundo Nane Sirión, que en paz descanse, un tipazo que siempre estuvo trabajando en el plano de las microfinanzas del país. Quiero ver también qué va a hacer don Elmer Velázquez, que está de presidente del INACOP. Deberías invitarlo aquí para que te platique qué está haciendo el movimiento cooperativo, qué están haciendo las cooperativas de ahorro y crédito, que manejan bastante plata, gran cantidad de carteras, porque el sistema bancario tradicional de los grandes bancos no está interesado en llegar hasta estos lugares. Yo te preguntaría, ¿cuántas agencias hay en Santa Ana Huista, pues, o en Todos Santos, para atender estos temas? Entonces gente cae en manos de usureros. Pero aquí lo que te quiero hablar es cómo se está trabajando en la NAM. Mira, pues, no es solo el gobierno central. No, pues. ¿Qué va a hacer el señor Ciero y doña Dilma Navarijo, que están ahí en la directiva de la NAM, para atender estos problemas de sus municipios? ¿Cómo se va a integrar la cartera de proyectos, en donde incluso se pasó una ley para darle una gran laxitud a esos proyectos que a veces no tienen los estudios de factibilidad, ¿verdad? Y no llegan a tener los efectos de empleabilidad y los efectos multiplicadores necesarios para atender ese empleo. Me hablabas de la red vial, y me decías muy bien cosas que conoces incluso mejor que yo, porque me diste hasta los precios de los fertilizantes, ¿sabes? Tenés en tu cabeza. Y me decís que un fertilizante orgánico vale 130 quetzales. ¿Qué están haciendo en desarrollo económico local? Y es más eficiente que el abono químico. Mientras que le estás comprando a un importador que usa para su palma africana, etcétera, todos esos fertilizantes, porque esos son los proveedores del MAGA, esos grandes miembros de la Cámara del Agro, son los que le están proveyendo de ese negocio del fertilizante químico. Y en la parte de caminos, tú me indicaste que solo hay balastrado de la red vial. Entonces es una red vial donde balastran. Que con el cambio climático, en los meses de grandes lluvias, va a estar barrido ese balastrado de calle, no se puede incluso transitar. Entonces, todo este tema, y ahí ya estoy transitando hacia el mediano plazo. Pero yo te diría, estimado Byron, que es una tremenda responsabilidad que tiene el Congreso ahorita de la República, porque el Congreso es el que de alguna manera presionó tremendamente para que ese presupuesto se recomponga hacia el IVAPAS, por ejemplo. Fíjate que el IVAPAS le quita 5 puntos al IVA, pero
¿Cuál es esa cartera de proyectos que incluso ahora ya están depositados los fondos en los bancos o en el Banco de Guatemala, precisamente viendo qué tipo de proyectos van a ir dirigidos a este sistema? Entonces, tú puedes ver que no es una cosa de estar solo interpelando ministros, etcétera, sino es un tema que tiene que ver con los programas de empleabilidad, donde también debería tener un liderazgo importante el INTECAP, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Y es un tema, si la catástrofe de Yamatei fue de salud y pandemia, la catástrofe actual es de empleabilidad, es de empleo. Claro. Y solo aquí termino, estimado Byron. La teoría económica, desde 1936, tú tienes un hermano que es un buen economista y ahí en un domingo le puedes preguntar eso, ¿cómo se recambió la teoría económica que estudiamos a partir de las grandes crisis de empleo que existieron en el mundo, la depresión económica? Entonces, los grandes programas de empleo y empleo decente, que hay políticas de empleo, deben tener una realización concreta en proyectos. Y en eso también debiera estar el sector privado. Ahora te digo lo último. El sector privado, para atraer inversiones, lamentablemente la visión es zonas francas, exoneración de impuestos. Se le ha dado una gran cantidad de vigencias nuevas a industrias que están como industrias de maquila, etcétera, que es básicamente no pagar impuestos. Pero aquí lo que habría que reconfigurar, y en eso tiene toda la razón, imagínate que ahora sigamos una política tipo Trump. ¿Y qué está haciendo Trump? Recomponer el ámbito de los aranceles para restablecer su industria. Entonces, siendo una industria que, imagínate que en los años 80, la industria nacional, el peso era el 17% del Producto Interno Bruto. Y se calculaba, de acuerdo a un estudio, hace poco estuve en un programa de radio, y lo dije, tenía un documento de la propia Cámara de Industria, y pensaba que al 2050 el peso de la industria en el sector, en el PIB, tendría que ser alrededor del 40%. Y en este momento el peso de la industria es un 13-14%. Entonces, es un país que se está desindustrializando. Y que la remesa ha servido, gracias a un tipo de cambio barato, a importar cualquier baratija desde la China continental. Entonces, la reconfiguración de un programa de desarrollo económico es fundamental. Y en ese sentido, pues yo te digo, el acuerdo socioeconómico y agrario de los acuerdos de paz ya tenía ese diagnóstico. No te estoy dando nada que sea descubrir el agua azucarada, y aparte que la experiencia tuya, porque yo recuerdo que estuve en una serie de reuniones cuando comandabas el tema del seguimiento de los acuerdos de paz, eso ya estaba más que diagnosticado. Claro. Entonces, simplemente, y además, te digo, la política 2020-2024 de este gobierno, que fue configurada por el gran maestro Edelberto Torres Rivas, que si revisas la política general de gobierno, retoma todos estos temas y dice en uno de sus capítulos, vamos a retomar la oficialización de los acuerdos de paz. No sé si te habías focalizado en ahí eso. estaba la agenda de desarrollo. La agenda de desarrollo. Entonces, no hay nada nuevo en eso. Y lo que está haciendo el señor Trump es sencillamente reconfigurando
toda una serie de políticas que fueron culpa de Wall Street. Fíjate que en Wall Street, cuando ellos en los años 90 empezaron en su reconfiguración de empresas, dijeron, nosotros aquí en Manhattan, en todos los grandes centros urbanos, nos vamos a ocupar de las finanzas, nos vamos a ocupar de los servicios y las plantas industriales las vamos a mover al sudeste asiático. ¿Verdad? Sí. Y ahí estaba el sudeste asiático con toda una maquinaria que tú ya la conociste, manejada de una manera colectiva con empresas públicas y que ahora le dan el gran zarpazo a esa empresa que Nvidia se llama, la empresa Nvidia, y viene una empresa nueva china que el día de ayer le produjo pérdidas tremendas al chat GPT o algo así se llama. PGT te iba a decir, pero no. Ese es otro chat GPT, chat GPT. Entonces se derrumba precisamente porque la empresa china, esta que voy a revisar, ahorita no tengo el nombre, lo acabo de olvidar, ha democratizado la inteligencia artificial. Y entonces lo que había sido un descubrimiento y que lo habían acaparado unas cuantas empresas de oligarcas de Wall Street y que estaban cobrando grandes cantidades de dinero, que tenían unos planes de negocios de expansión. Gracias a la privatización, viene una empresa china, Deep, algo se llama, y les destruye el esquema. Entonces, yo creo que el tema arancelario, el tema de los proyectos de los consejos de desarrollo, el tema de una política fiscal para el empleo, poner pilas al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, eso lo había hablado yo en otro programa que es como muy similar al tuyo hace poco, en donde dijimos que el ministerio líder debe ser el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, porque es donde desembocan. En la teoría de política económica se dice que todas las políticas económicas, la agrícola, la industrial, la financiera, la bancaria, la bursátil, la crediticia, la cambiaria, deben desembocar en el empleo. Sí. Pero si no, yo te di ahí el marco de trabajo y no es nada nuevo, Byron. Claro. Este marco de trabajo ya está pasa que en bien Guatemala calcado. hay muy poca discusión y yo creo que algo que también se da es que los partidos políticos, que son los que gobiernan, no tienen discusión sobre estos temas, ni tienen planes, no tienen... Pero afortunadamente estamos en el cuarto poder. Y aquí le podemos dar instrucciones a muchos. Sí, y que además nos preocupa la inteligencia artificial, pero no aplicamos la inteligencia natural. No, que es la que deberíamos... no aplicamos ni el sentido común de las cosas. Que es lo que debería ocurrir para que podamos enfrentar todo este tipo de problemas. Bueno, Edgar, ya estamos al final. Edgar Balcells estuvo con nosotros hablando del tema migratorio, tema social, económico. Gracias, Edgar, otra vez por estar aquí con nosotros y con ustedes nos vemos la próxima semana. Así que, gracias, Edgar, de nuevo.